Si alguna vez pensaste en cómo mejorar tus erecciones sin necesidad de remedios, este es el video que puede cambiar tu vida. Te voy a traer un protocolo totalmente natural basado en artículos científicos donde en apenas 2 meses vas a mejorar la calidad de tus erecciones en un 40 a 50%. ¿Te interesó? Quédate hasta el final que el último pilar te va a volar la cabeza. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente aquí en San Pablo, Brasil y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Te dejo aquí abajo el link para que entres en contacto y un código QR aquí en la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que muchos hombres me preguntan en la consulta y aquí en internet. ¿Cómo mejorar mis erecciones de forma natural? Sin tomar remedios, sin gastar dinero. Hoy te voy a traer un protocolo basado en artículos científicos que te va a ayudar a mejorar tus erecciones hasta un 50%. Obviamente necesitas hacerlo de una forma rigurosa durante 2 meses y te voy a traer un desafío. Quiero que me dejes aquí en los comentarios si lo hiciste durante 2 meses y te funcionó, porque con eso vas a ayudar a otros hombres a que se animen a hacerlo. Y bueno, este protocolo consiste en 4 pilares fundamentales y te voy a explicar cada uno de ellos. Antes de comenzar, te voy a pedir que te inscribas al canal, que dejes tu like, que dejes tu comentario, porque esto nos ayuda a crear más contenido gratuito para ustedes. El primer pilar de nuestro protocolo tiene relación con el ejercicio cardiovascular y tiene una lógica total. Claro, el ejercicio cardiovascular va a mejorar la circulación de tu cuerpo, va a hacer que tengas más resistencia, ¿no? Y la relación sexual no deja de ser un ejercicio, ¿no? Entonces, cuanto más practiques, más entrenes, vas a tener mayor rendimiento y la circulación de tu pene va a estar mucho mejor. ¿Y cómo tienes que realizar? Se hizo un trabajo científico en Europa donde se entendió que el ejercicio cardiovascular, 40 minutitos, 3 veces por semana durante 2 meses, mejoró la calidad de las erecciones en un 40 a 50%. Es por eso que te digo que este protocolo tiene una duración de 2 meses. Está totalmente demostrado que este ejercicio cardiovascular ya va a mejorar tus erecciones. ¿Y cómo debes realizarlo? Si eres una persona que está comenzando, que es sedentaria, no hace nada, podemos comenzar con caminadas. Caminar durante 40 minutos 3 veces por semana ya va a ayudar bastante. Si estás en un nivel más avanzado, puedes correr, puedes hacer gimnasio, puedes hacer natación o el deporte que a ti te guste, un deporte que te genere gasto calórico, gasto de energía y con eso puedas mejorar la circulación. El pilar número 2 de este protocolo tiene que ver con la dieta, una dieta mediterránea. Vamos a hacer una dietita por 2 meses, ¿ok? Y va a ser una dieta muy rica en proteínas, muy rica en vegetales y en frutas. Intentar disminuir al máximo todo lo enlatado, todo lo procesado. Todo lo que sea procesado, enlatado, quiero que lo saques de tu dieta. Consumir bastante, tomar bastante agua, disminuir la cantidad de gaseosas, ¿ok? Y todo lo que sea artificial. Hay muchos jugos artificiales. Entonces, todo eso quiero que lo saques de tu dieta durante 2 meses. Y así, una comida padrón sería una palma de mano de proteína, la mitad de este plato de carbohidrato y la otra mitad de ensalada. Obviamente, si quieres comer más ensalada, perfecto. Y antes de pasar al paso número 3 o al pilar número 3, y aprovechando el gancho, te voy a presentar mi ebook Erecciones fuertes y duraderas, la guía definitiva para mejorar la disfunción eréctil. Si tú eres una persona que está con problemas de erección en cualquier etapa, tanto que nunca tuviste problemas y quieres mejorar, ya estás con problemas y quieres mejorar la medicación, o realmente ya nada funciona y no sabes qué hacer, este ebook te trae información con artículos científicos, con miles de pacientes atendidos, entonces realmente vale mucho la pena y el precio está muy barato. Aprovechalo y aparte tenemos una serie de videos al vivo donde te paso protocolos que están escritos en este ebook. Aprovechalo, hay un link aquí abajo. El tercer pilar, aunque tú no lo creas, es un sueño reparador.
por lo menos 7 a 8 horas de sueño por día. Eso es súper importante porque eso va a mantener la calidad de tus erecciones, va a mantener tu testosterona alta. Sabemos que las personas que duermen menos de 6 horas por día, con el tiempo van a ir perdiendo la testosterona. Y tu testosterona es la hormona del hombre, es la hormona que te da energía, disposición, vitalidad y deseo sexual. Entonces, tú te sientes cansado, te sientes con baja energía, bajo deseo, tal vez sea hora de buscar ayuda y de hacerte un examen de testosterona para realmente ver si esta está baja. Y otra cosa, una invitación para las personas que gusten de ver mi día a día, de ver bastidores de cómo se hacen las grabaciones, de tener algunos consejos prácticos bien personalizados. Estoy dejando aquí una comunidad de WhatsApp, un grupo privado de WhatsApp. Pueden entrar ahí y aprovechar todos los contenidos diarios que subimos ahí, ¿ok? Y ahora vamos a hablar sobre el cuarto pilar. El cuarto y último pilar es algo natural, ¿ok? Es un aminoácido llamado L-arginina y L-citrulina que está presente en algunos alimentos como la sandía, por ejemplo, que tú la puedes consumir diariamente. Normalmente la L-arginina es un aminoácido que es un precursor del óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula que cuando está presente en el cuerpo estimula y libera, ¿no? Abre los vasos y hace que la irrigación de tu pene sea más fuerte. Normalmente se debe tomar en una dosis de 3 a 6 gramos por día. La recomendación en este momento, como estamos hablando de un protocolo más natural, es que, por ejemplo, si te gusta la sandía, cómprate una sandía e intenta hacerte un jugo y toma una jarra por día. Tal vez eso no te dé los 3 gramos mínimamente necesarios, pero ya va a ayudar bastante. Ahora, si tú me dices, no, doctor Luis, yo realmente quiero tomar los 3 gramos, ¿cómo le hago? Existen varios suplementos en el mercado donde tú puedes comprar y tomar tus 3 gramos diarios, que con eso ya va a mejorar bastante tus erecciones. Quien debe tener mucho cuidado con el uso de este aminoácido son las personas que tienen insuficiencia renal, las personas que tienen problemas cardiológicos. Esas dos personas primero tienen que pasar con un especialista antes de usar regularmente. Espero que te haya gustado el video y aquí te voy a dejar otro video sobre cómo usar Tadalafila. Chao, chao.